Hola a todos jóvenes, estamos con el ingeniero Octavio Camarena. Ingeniero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo te va a ti? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir, acudir a la visita. Es muy importante. Tú vienes en nombre de la empresa Nueva Cerámica, Nova Ceramic. así es. Cuéntanos brevemente qué es Nova Ceramic para todos los que no los conozcan aún. Gracias, es una productora de ladrillo industrializado, tiene la mayor planta de producción de ladrillo estructural y de acabado arquitectónico a nivel América, es la más grande, y producimos 1 millón de ladrillos diarios, algunos con características, digamos, térmicas estructurales, otras más enfocadas al diseño. Y pues aquí en el caso de lo que venimos a ver, pues combinan las dos cosas, ¿no? Nosotros conocíamos el sistema, ahorita está pues bastante de moda, ¿no? Lo están utilizando en muchos edificios aquí en la Sí, zona metropolitana de Guadalajara y, y avanzan muy rápido, ¿verdad? sí, digo, es la idea, la verdad es que la curva de aprendizaje para los maestros colocadores pues llega a ser relativamente rápida. Cualquier maestro, pues no le enseñamos a pegar ladrillo que ya lo sabe hacer, meramente damos los lineamientos que haya que considerar como el mojado de piezas, el cuidado de las reglas, de los hilos y demás, para Ujú. que quede una mejor, pues, apariencia de cuando es un muro aparente y que también estructuralmente, pues, cumpla con las necesidades del proyecto. Claro, pues te invito a pasar. Claro, vamos. Adelante. Por aquí. Fíjate, jóvenes, aquí tenemos nuestra cortadora. Qué belleza de Power Tools. Ya la estamos utilizando. Ahorita la vamos a ver en marcha. Que parte de lo que queremos estructurar, pues es como un mecanismo de producción, porque como te decía, el ladrillo lo tenemos que cortar, no solamente para las piezas, la parte de los refuerzos de acero, Ajá, ¿verdad? Que sí, por el diámetro de la varilla, ahorita lo vas a ver, sí, tiene 3/8. okey. Entonces eso nos obliga a cortar porque la junta pues es de 1 centímetro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces nos obliga a cortar cada celda para que pase la varilla. Okey, perfecto, digo, ahí te puedo sugerir, Ujú. como opción, la varilla de 516 va a cumplir con la misma, digamos, capacidad de resistencia. Obviamente, eso lo podemos revisar con el calculista, y no te va a aventar en demasía la junta, entonces te puedes ahorrar esa chamba de estar cortando las piezas para Pues justo eso es lo que quisiera que ahorita el ingeniero Alfredo nos aceptase, porque ya hablé con él ayer y no, así, ah, y me dijo que lo mínimo eran 3/8. ¿Cómo estamos, sí, arquitectos? Qué gusto verlos, Hola, ingenieros y arquitectos. aquí andamos. ¿Cómo estamos? Equipo Cota Paredes. Equipo Cota Paredes, ah, qué buen equipo. A ver, pues si quieren, Oh, adelante, maestro. Los que vamos a estar hablando, lo puedes estar, mi querido Jorge, estar intercambiando. claro. Pues aquí llegó el mero mero, el especialista. El que estábamos esperando. Mucho gusto. Sí. Hola, mucho gusto. Gerardo, hola, ¿qué tal? mucho gusto. Soy el maestro de la obra, desencargado de toda Ajá, la estructura. Pues mira, Sí, aquí ya puedes ver sí, nuestro primer muro, ¿verdad? de aquí al Ajá. fondo, ¿verdad? ¿verdad? Okey. Y ya Más aquí casi lo llevamos, traemos ¿verdad? Hasta arriba. estas varillas porque vamos a amarrar un muro. Ah, Ya, Y vamos a amarrar un muro. como le decía, era poquito si no junteamos ahorita, sí, ya tenemos un poquito más de avance. Excelente. Sí, porque estábamos Nomás hay que... junteándolo todo al mismo tiempo. Este, y se estaba tardando muchísimo porque le estamos agregando una junta del mismo color, sí, este, pigmentada. pigmentada. Okey. Si quieres pasamos Sí, para que lo veas. gracias. Esto se ve bien, ¿eh? Ya empezamos a rellenar, Este es nuestro piso terminado aquí. ¿ok? Ya es nuestro piso terminado de lo que vayamos a... Qué buena capa le agregaste, ¿eh? Me parece bien. Entonces, eso es para protegerle un poquito que la humedad no nos pegue directamente al concreto. Entonces, Ujú. Que el concreto ya trae el impermeabilizante integral Nanotec, pero pero, aquí queremos capas y capas de protección. exactamente. Y la fibra. Hay que cerrar bien ese muro, ¿eh? Échale, mi Luis. A ver. ¿Qué huele, mi Pedro? ¿Cómo estás? Pedro anda entreteniéndose poniendo cuadritos de Lego.
Es Pedro el constructor. Ese, Inge o Arqui, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí. Oye, Inge, bueno, no sé si ya el Arqui te explicó más un poquito, Pues mira, aquí se puede ver. que traíamos un poquito el sistema de estructural que así nos lo está marcando. Sí. Luis. Entonces, hay una parte que sí nos está complicando un poco por el tema de los cortes y luego los rellenos. Mm. Cuando son los alveolos, pues no hay tanto, Sí. porque entras con tu, con la varilla y ya después se echa el colado de ellos, ¿ah? Sí, correcto. Pero sí aquí Ok. un poquito esta parte y traemos pues varios elementos de esos Con esas características. ajá. Ok. Pues te digo el Inge encargado de la estructura, ¿no? Ah, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va a ti? Mucho gusto. Mucho ¿Cómo gusto, está, jefe. ¿Cómo van? Aquí, mira, ahí vamos. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto que llegaras. Tú eres el otro mero mero de aquí. Ah, caray. Sí, porque justo fíjate, el primer comentario que les hicimos aquí al especialista, el ingeniero de Nova Ceramic, que es si podemos cambiar el refuerzo de 3/8 por 5/16 para no hacerle el corte a los ladrillos. Pudiera ser una opción. Tendría que valorarlo. Que no es 3/8, ¿eh? Este estribo, Ajá. no es 3/8, ¿eh? No, pero Digo, hablan de esta, ¿no? De la de Ah. 3/8, cambiarla por... el horizontal no es 3/8. No, lo marca en 2.5. Ah, el horizontal sí, el mínimo tiene que ser de 2.5. O sea, sí lo marcan 2.5, ¿verdad, Luis? Sí. Sí, Ah, es que yo pensé que no, teníamos que hacerle el igual corte que aquí. de esta medida, 2.5 es también la varilla que llevamos de refuerzo. A Horizontal. cada 6 hiladas. 6 hiladas, 45 centímetros. Ajá, más o menos. más o menos. Así Entonces es. no tenemos que cortar los bloques en este sentido, en el sentido longitudinal. O sea, al final, de todos modos, sí lo venimos haciendo. Sí se viene. Es que se cuenta, no tienen por ahí un cachito que me haga favor de. O Por la junta queda muy justa la varilla. sea, queda muy justo. Entonces, al momento que nosotros ya ponemos el ladrillo, pues nos queda aquí como que muy, muy apenas. Es que, mire, haga de cuenta que nosotros metemos, en este caso, estribamos la columna, ¿no? Tal cual no la está requiriendo el ingeniero calculista. Ellos contemplan este espesor, más sin embargo, con este espesor, apenas si andamos librando. Apenas. Ahora, si nosotros le agregamos el sobreespesor de la longitudinal, es ahí donde ya nosotros nos salimos de margen. Por eso es que se le tiene que hacer el corte al ladrillo. Claro. Entonces, eso pues prácticamente también nos está pegando. Y la escuadra también, que ahí Y la los escuadra ya ganchos nos ya se junta elevan. Ya es el doble de... doble del Exactamente, o sea, si espesor. nosotros lo ponemos aquí, prácticamente si fuera el solo estribo, encaja perfectamente, Sí. pero con esta escuadra. Y aparte, la longitudinal, o sea, aquí ya seríamos un doble empalme, pero aquí ya sería un triple empalme. ¿Hay casos donde les está coincidiendo el refuerzo horizontal con el estribo? Sí, en Sí, todos. en En todos. todos los casos. Una pregunta. Sí. Si primero se cuelan estos como castillos y ya después se colocan las Fachaleta. longitudinales. Bueno, sería al revés. Si primero se levanta este muro, se colocan los horizontales y este se cuela únicamente como castillo y ya nomás al final se enchapa. ¿Eso les funcionaría? Y al final de cuentas, los refuerzos, ¿cómo trabajarían, Inge? Porque el refuerzo, en teoría, todo el muro está ligado. Correcto. El cálculo está hecho para que todo el muro esté ligado. Correcto. Si nosotros lo colamos independientemente al muro, en este caso tenemos que dejar los traslapes para poder hacer el empotramiento con el muro. Esto deriva que nos pide 70 centímetros en 2.5. Mire, como lo planteo ahorita, es que primero se levanta el muro y usted va a colocar el refuerzo horizontal y ya va a quedar anclado aquí al castillo. Lo único que Sí. se va a dejar para el final serían como los castillos, armado. De esa manera, ya cuando lo cuela, todo queda monolítico al final de cuentas. Sí, eso logramos entenderlo. Ujú. El detalle es el empuje que puede ejercer el concreto al momento de que nosotros lo vibremos para que sea una sola pieza. Tienen que cimbrar y apuntalar. Ese es el detalle. Entonces, si usted nos dice,
Sí, está perfecto. Te autorizo que lo hagas monolítico, independiente. Ok, yo llego, levanto mi muro, tengo que dejar aquí el espesor de 10 centímetros, de 5 centímetros, más los 2,5 del triple. Entonces, aquí, al momento de hacer los empalmes, ya no se vería como venimos trabajándolo aquí de esta manera. Se vería la junta. Exactamente. Ok. O sea, prácticamente quedaría un cortante. Por más que nosotros intentemos, aquí los albañiles, intenten quererlo disfrazar, no se podría. Tendría que ser desde abajo y ahora sí ellos repartir sus piezas como un juego de Lego para poder nosotros hacer monolítico eso. Porque si no, no nos va a dar. Todos los Ok. empalmes quedarían en una misma sección y entonces ahí tendremos la junta fría. Y estamos buscando algunas opciones de utilizar muro primero, Ujú, muro de ladrillo, en las partes, por decir, aquí entre castillo y castillo, meter este muro ujú. y luego ya cimbrar el castillo y colarlo y posterior a eso recubrir el muro de fachaleta. Es la otra que le estamos diciendo que para nosotros va a ser más rápido. Por O mí sea, no hay estamos ningún tema. viendo los temas, qué es lo que nos funciona, qué nos puede funcionar, que sea más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros pegamos muro en estos espacios y en este espacio y luego colamos los castillos, dejamos preparado para y ya posterior a eso ya haríamos la fachaleta, que cubriríamos, le damos el terminado para que quede así como lo quiere el arquitecto. Eso está bueno, el tema es que el cliente no quiere tener mucha fachaleta, el cliente cree que se le va a despegar con el tiempo. Entonces, ese sería un punto que tendríamos que explorar también, o sea, Bueno, haciendo una buena instalación no tiene por qué despegar, sí. Que también sería más fácil ese mantenimiento de que le pasara algo a este ladrillo, ¿no? Cambiar la pieza del ladrillo a cambiar una A fachada. cambiar una fachaleta. Sí, que se parte, que se golpee, Salga un carril. bueno, varias A cosas. veces lo que se hace en esos casos, cuando hay, por ejemplo, donde ya se edificó un muro y se requiere tal vez una instalación nueva, por Ujú. ejemplo, un aire acondicionado y que hay que cortar el muro, se corta y esas piezas se van retirando para después fachaletear Ajá, esa área. O sea, sí, sí se puede llegar a hacer. sí. Aquí lo digo, puede funcionar de diferentes maneras el cómo hacerlo. Ahora sí que habrá que ver, pues, cuál es la que resulta más eficiente y también, pues, en tema de costos, ¿no? Sí, A mí no me parece mal, incluso que fuera muro de concreto y después fachaletear, y a lo mejor para las vueltas, que ujú, son estos casos, pues sí utilizar la pieza. haríamos la pieza, El detalle sí, exactamente. sería como lo único, más artesanal, porque la pieza de ladrillo tiene un espesor como de casi 2 centímetros y la fachaleta trae 1.2. Ajá, Entonces, habría que recortar un poquito a esa L, ajá, quitarle un poquito de pared sí, y ya eso simularía, pues, un muro. Digo, esto ya va sobre el camino, pero sí, entiendo que tienen como otros casos similares, ¿no? sí, traemos Que se pues pudiera prácticamente todo hacer. el frente, o sea, sí son varias. Quería preguntarte, ¿has trabajado con este sistema, este ladrillo? ¿Ustedes lo han trabajado? Sí, digo, Con este mismo sistema de estos castillos y de los ajá. estribos. Se han hecho muros dobles, sobre todo, por ejemplo, en lobbies, que ahí son muros tapón, obviamente, pero Ujú, por la altura se propone un muro doble. ¿Y cómo se integra? Se integra de esta manera, mediante los castillos, se hace que se integren los dos muros. ujú, Eso hace, ¿no? Y ahí sobre todo es tema de esbeltez, porque lo común es pues un muro sencillo y su refuerzo, ¿no? Y es así, funciona como una mampostería reforzada interiormente, pero ya cuando queremos o cuando se quieren más capacidad, que aquí lo entiendo que es por eso, ujú. pues se hace así, ¿no? Y si es una chamba más artesanal, pero sí, desde mi punto de vista, a mí me encanta que sea ladrillo en lugar de fachaleta, pero pues entiendo también que el proceso y los ritmos, pues también hay que verlos, ¿no? Sí. ¿Tienes tú algún dato de rendimientos trabajando de esta manera? Sí, bueno, en un muro sencillo, vamos a pensar un ladrillo, un muro de ladrillo aparente, en muros tapón,
más o menos andan en 6 metros cuadrados por jornada, un maestro y un ayudante. Al día. Sencillo, sencillo. Son un muro normal, sencillo. Sí, y con sus refuerzos verticales, horizontales y el detallado de junta. Los refuerzos son solamente los arbiolos, las varillas. Ajá, y horizontal también, sí. Sí, lo correcto. horizontal. Ujú. Pero sin O sea, estribaje, sin ¿verdad? estribaje. Lo que pasa es que para este caso, por las descargas que tenemos que son muy grandes, Sí. hasta de 50 toneladas en no. ciertos puntos. Esto me queda a mí clarísimo que esto lo necesitamos para soportar la losa. O sea, eso sí me queda. Y completamente efectivamente, claro. las grapas y el estribo lo que les... Sí. Pero también, perdón, también hay que ver si a usted sí le está dando su capacidad así como vamos, porque si lo vemos, o sea, Sí lo ve no es, débil. no es lo mismo todo el castillo por A irlo Sí, que colando. se eche el a colado como completo. va, o sea, también ahorita ese es otro de los temas, pues. Ahorita se van colando solamente las celdas Ujú. y lo demás, pues en realidad, bueno, esta parte, pero ya es muy poquito, ya esta parte ya no trae concreto. Entonces, en estas 2 hiladas ya esta parte ya no trae nada más las puras celdas. Y esto pues se está amarrando, al final de cuentas está haciendo un amarre Sí. al castillo. Y Ujú. justamente así está pensado. Justamente sí. Entonces, Si esto fuera concreto, sería menos acero y sería una sección más pequeña. ujú. Por eso lleva Pero- tanto acero, porque tiene menos concreto. Porque no podemos depender tanto del concreto, justamente como lo comenta. Entonces, por eso hay algunos que están armados con 2 varillas del 5, que son las del frente. Ajá. Ese es el motivo. Entonces, Sí. pues sí, ahorita la junta era para Aclarar y ver aclarar opciones. y ver opciones de que nos pueda funcionar para rendir, porque ahorita sí, en realidad, el rendimiento que se está teniendo, pues en realidad sí ha sido muy poquito. Ujú. Que digo, ahorita ya empezamos con lo de las juntas. ¿Cuánto se avanzó ya sin junteo? ¿Cuánto Pues es está? lo que se está viendo justo ahí. 4 hiladas cada quien, de cada lado. Ok. Que en teoría, pues es como 1 metro cuadrado cada uno. No llega. al metro ¿No? cuadrado, no. Ok. O sea, sí está un poquito. Y en el otro sentido de, pues, si es un muro sencillo, están lo que son los refuerzos, el arbiolo. Sí. Entonces ahí ya prácticamente vas sentando y vas solando. O sea, es más rápido ya ahí ya. Punto Metros cuadrados por persona al día. Ujú. Ok. O sea, sí es muy poquito. Porque eso- Pedro, si pega el muro del otro muro, pues, pega 15 metros. Un muro de soga. Pues, Y eso que nomás, estamos o sea, todavía sí a es. nivel de cuerpo. Ahora, Sí, ya manteniendo una elevación, sí, ya nos va. va a disminuir. ¿Cada cuánto están colando cada cuántas Cada hiladas? 6. Sí. Está bien. Ahí ya nomás lo que yo agregaría al proceso, que les que sirve mucho es mojar las piezas antes de colocarlas. O sea, porque si no las mojamos, lo que está haciendo es deshidratar la junta de mortero y aunque tenga buena, digamos, cantidad de cemento el mortero, Ujú. ustedes saben que la resistencia la obtenemos con la combinación del agua con el cemento. Entonces, aún tengamos buena cantidad de cemento en el mortero, si no tenemos suficiente cantidad de agua, queda como que le faltó Ok. esa agua para alcanzar su máximo Eso potencial. sin problema. Entonces, el mojar las piezas y de esa manera seca al mismo tiempo la junta que el ladrillo. Ok. Ok. Sí, eso no sé si sí lo están aplicando el Sí, está mojado. O sea, lo están mojando completamente. para que también no resequen mucho. Sí, porque también si lo pegan en seco no se seca muy rápido el mortero, Ajá. y ya no dejan, ya no se acomoda. Y no tiene la misma adherencia también, Claro. queda un poco más despegado. Ok. Sí. Que ahorita también, este es el más tardado, ¿verdad? Porque es el doble. Es el el- primero. Es el Ajá. doble, exactamente. No sé si quieras que pasemos, porque también este es doble también. En teoría Habíamos también visto, podemos. ingeniero, o sea, por ejemplo, este tiene que acabarse como está. ¿ah? Sí, porque o sea, ese ya arrancamos y ya. O sea, este se termina. Esa es Ajá. la misión ahorita. Una de las alternativas es cambiar todo hacerlo de concreto. Haciendo todo este de concreto y enchaparlo, pues, De aquí hasta el lindero. pues no sé si hasta el lindero, O pero hasta- más bien hasta donde empieza el muro. Puede ser hasta aquí Ajá. y ya lo de allá ya. De hecho, acá sí tenemos preparado, ingeniero, como para que sea ya nomás el puro, Ah, ok.
el alveolo, que esa parte creo que va a Ahí va el va a muro rendir sencillo. más. Un muro sencillo Ah, okey. y ya va entrando. Ya. Ese yo creo que sí podríamos darle más rendimiento. Hacer todo el Porque perimetral, ya no traemos, ese sí hacerlo de mampostería. ¿Tú cómo ves? Ocuparía revisarlo. Porque sísmicamente hablando, me rigidiza mucho este lado. Entonces ocuparía checar cómo afecta en función de este que ya tenemos. Ok. Entonces, Sí, lo porque ya ocuparía tenemos revisar. este. Ujú. Entonces, rigidizar el de este lado, ocuparía revisarlo Estás- para ver cómo estamos. Porque son Este- pequeñas secciones, ¿verdad? O sea, prácticamente son estos muros. Sí. Arqui, y comentarle al cliente, o sea, ¿crees que el cliente no pueda acceder? Pues, bueno, yo sigo Hacerlos de en lo ladrillo mismo, estos. esta parte, y ya nada más enchaparlo, o sea, lo que resta de aquí. Yo creo que puede ser porque pues es pequeño la sección, ¿verdad? Ujú. Del otro lado se va a enjarrar, ya dijimos, ¿verdad? Toda la parte de atrás se va a enjarrar. La parte de acá sí va enjarrada. Va enjarrada. Ajá. Ok. Entonces, No pues no se va a llevas, no llevas fachaleta, ¿ah? la idea es fachaletear todo. O sea, esa es la idea original. Que También todos los muros se vean por fachaleteados la de lado parte a de lado. afuera. Por la parte. Nomás, bueno, que le comentes al cliente que el meterle fachaleta es meterle tiempo Ajá. y dinero, que en un momento ya no lo va a ver él. Claro. De hecho, ya tienen pensado, pues, ya vinieron los dueños de este terreno, Ah, ya quieren empezar a Ya, construir. pues ese es un No muy buen tan dato. pronto, pero sí, en el transcurso de este año, el que sigue. Ok. No va a durar. Entonces te digo, se va a tapar con su casa, van a tapar toda esta fachaleta, que bueno, No te vale digo, es tanto la tiempo, es pena. trabajo, hay que explicárselo también a... Pues mira, por ese lado, si ya tenemos ese dato, pues ese dato nos ayuda. ¿Qué opinarías? Yo creo que el cliente sí pudiera acceder a colocarlo de ladrillo y fachaletear ese. Eso está perfecto. A ti no No, te, no hay no te ningún, afecta. estructuralmente no hay ningún Y te tema digo, con ya hacer eso. colaríamos completo tus elementos de castillos Ujú. a una pieza hasta arriba. Sí. Te digo, y eso ya a nosotros sí nos da más velocidad. Claro, o sea, ustedes ya pueden casi que colar este junto con este grande, Ya prepararíamos este muro completo para el colado. para que ya se eche el colado y ya que salgamos al mismo tiempo con todo Y todo también, lateral. y también en los pedazos de allá, También ¿verdad? los pedazos de al frente sería lo mismo. Ajá. Y ya con tiempo, o sea, ya después de eso, pues ya puedes empezar a sembrar. ¿Ah? La idea es cerrar y empezar a simbrarnos de aquí de atrás Ya. hacia el frente. Y Para ya, ya irle ganando tiempo a siembra y a acero, que ya podemos ir también. Lo que si se va simbrando una parte, ya podríamos empezar a trabajar algo de acero arriba. ¿qué recomendación le puedes dar a las personas para que esas fachaletas no se despeguen? Eh, Ahí principalmente es el adhesivo. La verdad es que se puede pegar desde con mortero, sin embargo, hemos visto casos donde ya se ha instalado y que al cabo de a lo mejor 10 años se desprende y se viene la fachaleta con todo y el mortero. Sí, te Entonces, creo. la falta de adherencia es entre el adhesivo o mortero y el sustrato. Entonces, ya cualquier adhesivo que tenga más adherencia que un mortero, ya es súper ventaja. Entonces, Pegapiso. Por lo general lo pegamos con pegapiedra de perdura. está genial ese. Sí. Ay, Nosotros agregar pegamos Festerbond. muchísima, se le podría agregar Ajá. Festerbond a la mezcla. A la mezcla. Eso le das todavía más resistencia. Ok. Pero lo hemos pegado bastante. De hecho, ahí con Diego pegamos en la bodega Ajá. y no se ha caído una sola pieza. Ok. Ya tenemos 2 años que se hizo ese trabajo y está súper bien. Y son muros de 12 metros de altura. Se fachaleteó todo. Todo se fachaleteó 12 metros por, no sé, una fachada de 22 metros y otra fachada como de 18 metros. ¿Qué opinas de ese material? Está perfecto. Digo, sí es común, lo hemos visto bastante en las obras. Ahora sí que cada marca pues tiene sus sugerencias, ¿no? Pero este perdura Pegapiedra. de Pegapiedra está genial. Agregar malla. ¿Lo ves conveniente? Solo si hubiera cambio, digamos, de materiales o en el sustrato, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Donde tenemos una parte del muro con ladrillo rojo recocido y luego los elementos de concreto. Tal vez hay una franja de alguna malla
puede ser de fibra de vidrio, algún metal desplegado, algo que le dé Sí. capacidad para absorber esa variación, digamos, volumétrica que se da por la temperatura. O sea, cuando es más eficiente pero que es se este pueden y ese. avanzar los 6 metros cuadrados diarios, Sí. es cuando queda el sistema más tapón. Sí, o también de carga, pero que lleva pues su estructuración como la Como conocemos, marcos ¿no? rígidos. No necesariamente, por ejemplo, que llevan castillos de 2 varillas a cada 3 metros y de manera, digamos, intermedia a cada 80 centímetros una varilla. Ese es como se refuerza, digamos, una mampostería reforzada interiormente y ese puede servir tanto estructural como muro tapón. ¿Ok? Y ese es el rendimiento de 6 metros cuadrados más o menos por jornada, un maestro y un ayudante. Aquí tenemos todos estos refuerzos, ingenieros, más que nada por el diseño, ¿verdad? De aquí sale el volado. Sí, Entonces, Sí. básicamente esto sostiene la mitad de la casa. es un muro de Sí, sí, sí. concreto ahí. Sí, claro. Mira, este es el muro que te digo que es este de aquí. Sí, ese es ancho. Este es doble Ujú. y el otro que llevamos es aquel de aquel lado. Ya. Que era este se creció, era nada más hasta aquí doble y al último terminó por las instalaciones, se hizo hasta completo doble, Ujú. ¿verdad? Y aquí no convendría entonces hacerlos, lo que dijimos, colarlos primero de concreto y ya después fachaletearlos, los puros castillos. Yo me iría más bien a levantar muro Como el de allá, como el de allá, hacerlo bien. sencillo y después fachaletearlo. Ah, no, pero tú dices de ladrillo. Ujú. Hacerlo de ladrillo también acá. De ladrillo también. Ok. Te digo, bueno, eso ocupas de Sí. echarlo. Pues es que el cliente había dicho que, o sea, que no quiere tantos, pues, Ujú. ¿va? O sea, quizá si lo pudiéramos convencer con el argumento de que no se van a despegar, pero pues tampoco no tenemos la certeza de que no se le van a despegar, ¿va? O sea, la garantía sí se podría dar de que, o sea, de que sí quedan bien y que no va a tener problemas. Que Se los despegue. venimos a cambiar en 5 años y se le cae uno que otro. Sí. Ok. O sea, pero no debe pasar, ¿eh? O sea, O sea, ¿tú No. cuántos años crees que no debe de caerse ninguno? no. Pues no sé, 20 años. o sea. 20 años. Sí, Sí, o sea, no deben de caerse. Sí, no, pues es que nadie quiere que se le esté desprendiendo el recubrimiento, pues. Y luego en las fachaletas siempre les estamos quitando el polvo con agua, o sea, sí, para las se lavan, fachaletas o sea, siempre todo, sí. todo eso se cuida también de. Pero además ya hay más proyectos que las están usando y ahí están, o sea, Sí, De pura fachaleta. sí. No sé, yo también en lo particular, yo preferiría también hacer, o sea, por temas de eficiencia Ujú. y agilidad, sí, ¿verdad? Ajá, Para poder ese avanzar. hasta llegar hasta aquí ya, Ajá. y ya, pues bueno, ya le empezamos a dar. Y hacer el corte bien, con el Ajá. ladrillo bien todo Así es. ¿sabes? Quizá ese largo, no, porque no se va a ver. O sea, igual, ¿verdad? Porque tiene un chorro de varillas también. Ese queda detrás de la bodega, pues. Ujú. Pero este frontal, o sea, lo que es este frontal, ¿cuánta gente puede trabajar en un solo muro al mismo tiempo? No, pues sería en un muro una pareja. O sea, si me dices aquí, porque dos, pues para que sí lleves una secuencia Ujú, de hilada por hilada. claro. Meter dos, se van a estar aquí estorbando. O sea, uno aquí y el otro ya puede agarrar esta parte o la otra Más parte. bien son 2 parejas por muro, ¿va? Mm, Cuando es doble, pues. Pues sí, bueno, para darle más agilidad, porque Ajá. como es doble, Cuando es doble. pues uno va pegando un lado, otro va pegando a otro lado y pum, se van Pero subiendo. este no es doble, este es sencillo. Este es sencillo. O sea, este sí es sencillo y este lo puede hacer una sola pareja. Sí. Para ver un puro sencillo, como bien rendimiento, serían 14 días completos. 14 días este muro, por ejemplo. 2 semanas cacho. Ajá. Tenerlo bien armado. Sencillo. Ok. Números, no dobles, pues. ¿Cuántos albañiles necesitamos para hacerlo en esas 2 semanas y cacho todos los muros? Porque igual eso Podemos meter 3 parejas para en 2 semanas y para media en 2 levantar todo esto. semanas estar levantando, más un approach. Sí. 3 semanas y media. Es que lo podemos Ya empezando pues de tener lleno. libre el área, Ajá, traer las así es. 3 parejas 3 parejas.
Sí, te digo, uno agarra un lado, otro agarra otro y el otro va agarrando otra parte, pues. Incluso 4, ¿verdad? Porque ahí se va a ir una. Eh, sí, nomás que ya te digo, ya siento que es mucho el amontone de la... ¿Qué digo? Yo estaba pensando, o sea, que se venga nomás a esto, o sea, como mover de otras obras, traernos a Manuel, traernos al Pecas y, y sacar esto entre 4 parejas en semana y media. Por ejemplo, esa parte es más complicada y habría que añadir que el rendimiento se reduce, pues. Sí, porque trae muchas varillas. Y los tubos y todo eso, o sea, todo eso pues son cortes, pues. Ajá, Pero sí, ahorita que veas y que nos cheques y que nos digas si esto ya lo continuamos. O sea, si los laterales sí me das luz verde, sí, casi te digo o luz sea, verde con levantar los este. ladrillos, porque al Ajá, final de cuentas pues se va a enchapar ya todo el muro ese, entonces sí, ya completamos con el ujú. enchape. ¿Y cuál sería la diferencia si fuera en el método tradicional aquí? Ujú. Igual con ladrillo de lado bond. En tiempos, dices tú. Ajá. Entonces si metemos aquí 2 parejas, a lo mejor en, no sé, en semana y media estamos levantando a la altura todo. Ajá, Después faltaría la fachaleta, de todos modos. Sí. Pero ya le ganamos a aventajar para poder simbrar la losa. ajá. Ahorita lo que yo digo es, le vamos ganando a eso y en lo que unos trabajan arriba, entonces ya enseguida ya podemos trabajar en todo el recubrimiento de abajo. Yo considero que también es un tema por el hecho de, por el hecho de al momento de que quieras simbrar la losa y que se cuele, va a haber que cuidar mucho el material si ya fuera pues el terminado, ¿no? Con el ladrillo hueco. Pero si en cambio dejamos la fachaleta para Sí, después, sí, porque va a entrar se toda la protege mucho cimbra, hay más. que meter puntales, polines, o sea, si los haces de ladrillo hay que protegerlos, bueno, eso ya lo habíamos platicado, Sí, sí, sí. que se tienen que proteger, hay que emplayarlos, hay que meterles cartón, Pero si fuera hay que concreto meterle aparente, es lo mismo, esquineros. ¿verdad? ¿Mande? Si fuera concreto aparente, una casa de concreto, cuando vas a poner la losa, pues también los tienes que Sí, proteger. el aparentes también. Además es más delicado el ladrillo que el aparentes. Sí, sí, sí. Es más débil, pues. Pues bueno, vamos a revisarlo con el cliente. Yo ayer hablé con él y sí me dijo que no que no le gusta la idea, pues, de fachaletear, pues, casi toda la casa. Ujú. Este, Entonces, ¿te gustaría que esta sí la hagamos de mampostería, de de ladrillo. ladrillo? Ajá, Entonces, para yo ya ir viendo y ya empezar a desplantar. Entonces, ya hay que desplantar esta parte, yo creo, con el ladrillo, pues, que me echen la mano para allá. Ya hay que sacar trazo y hay que empezar a hacer el desplante. Ya sobre el desplante, entonces ya vamos viendo cómo vamos, mientras acaban de avanzar en aquel muro de allá de atrás. Y bueno, meterle la gente que se va a ocupar también. Miguel se viene, el lunes ya se viene Miguel. Miguel, ok, Él ya el lunes ya está aquí después. excelente, ya Entonces segurísimo. él ya se queda aquí, mientras a ver qué tanto alcanzan a aventajar allá atrás. Y ellos mismos ya se pueden brincar a esta parte, pues también. Ajá. Sí, porque ellos ya terminarían eso y ya están En la libres. parte de atrás ya están libres, bueno, nos brincaríamos a los laterales. Ajá, ellos empezarían a pegar el lateral. El lateral de ladrillo, Ok, el ladrillo de lama. sí, sí, Pues sí. ¿Consideras que necesitaríamos traernos a Sergio a Emanuel? pues otra pareja, si puedes, O sea, es que yo puedo, ¿verdad? si podemos mover allá podemos una pareja, pararlos allá unas 2 semanas y traérnoslos para acá. yo creo que así sería bueno. Sí, sí, sí. Sí, al final ellos son comodines, pues. Ahorita Sí, están en su obra, pero sí. los podemos traer. Y es nada más que nos apoyen a llegar a esta altura y Ajá. ya se pueden regresar ellos a hacer Lo que les falta. ya en lo que entramos a hacer siembra, armado de losa, y Sí. colado de losa. ¿Sí? Entonces, Martín, ellos se vendrían el lunes. O sea, el lunes tendríamos aquí a Miguel, Ujú. a Emanuel, a Sergio, Yo, a Martín. O sea, es que ya tenemos a 3. Allá yo tenemos creo a que 3. con 2 y Miguel, ya no para que no te amontones tanto. O Ok. sea, O sea, que se quede Manuel allá. Que se ajá. vengan Sergio y Martín. Y traen un ayudante, sí, es importante que se traigan un ayudante. Y que ahí. se traigan un ayudante. Uno para los dos, yo creo que con uno para los dos. Porque en realidad no es tanto material que se lleva, pues. Hay que revisar, ¿verdad? Porque también allá con el PECAS necesitan a uno, ¿va? Sí. Quizá esa semana para que no, porque nomás se quedaría uno solo allá. Quizá le sirve más a PECAS, ¿verdad? Que se vaya, ya sea Martín, quizá,
y que Manuel se venga para acá. Allá, Ahorita nos organizamos. ajá, los organizamos para que esto se ataque en 2 semanas, pues. Ajá. O sea, creo que ayer sí me dijo eso el cliente, me dice, oye, si me dices que se van a tardar un mes más, pues al final, pues para toda la vida de la casa, un mes más, pues no, Sí, no. no pinta. Y al final, pues lo que se requiere es que quede quede bien. Que quede muy bien, O pues. sea, no por apresurar el proceso, Ajá. que nos vaya a quedar algo mal. Yo prefiero que si él esté consciente que a lo mejor se puede tardar un poquito más, pero que Ujú. le va a quedar Sí, o sea, todo y bien. que esto quede de ladrillo a ladrillo, pues va a ser otro nivel, ¿va? Así es. De calidad. Ok, me parece equilibrado. Y entonces ustedes ya en una semana tienen y ya pueden empezar a sembrar. Ujú. Ah. Así es. Perfecto. ¿Qué te parece, ingeniero? Pues está bien, ¿va? Por mí está perfecto. No Sí. tienes ningún problema. ¿Usted tiene algún problema? Un tema. ¿Usted tiene algún problema? Vamos a darle. Ingeniero, ¿problemas? No, ninguno. Y yo Maestro. vengo a solucionar los problemas. Ingeniero, Nada, sí, está bien. a darle, ¿No le molesta? para nada. Muy bien. Sí, yo creo Pues- que así sería. Manos a la obra. Vamos dándole a eso aquí. Excelente. Pues equipo, muchísimas gracias. Equipo Cota Paredes, porque yo no quiero que sea la última obra en Nova Cerámica, ingeniero. No, claro que ¿Sabes? no, pues por eso estamos aquí porque nos interesa. ¿Verdad? Queremos largo aprender. plazo. Si hay algo que me gusta de ese ladrillo, Ujú. es que es estructural Sí, y es estético. Claro, o sea, si logramos hacerlo eficiente, ¿verdad? Sí, En su colocación, pues sí. la verdad que es un Aquí material. lo único que, como es prácticamente toda la casa, Ajá. entonces hay partes que donde dices, puedo meter algunos detalles, algunos muros, algunos elementos que se vean muy padre, y no todo, pues. Sí, Eso sí, sí. también, pues, porque, bueno, estamos viendo el Nos tema de ayudaría los... mucho si llegan adelante al ladrillo y le dejan un huequito para que entre la varilla. Pero de eso refuerzo sucede. horizontal. Eso no está mal. Sí, no, digo, no hemos tenido tema hasta ahora que por las características de los muros que están cargando y que lleva más refuerzo, pues sí está sugiriendo esa parte de los cortes, ¿no? Por lo general, pues el refuerzo horizontal se pone unas hiladas y el estribo en otra hilada. Entonces, no, digamos, no participan en la misma hilada que hace que te aviente la junta y que por esa necesidad haya que cortar la pieza. Pues, pero aquí, pues, por Aquí las tenemos características, refuerzos, o sea, tenemos refuerzo horizontal y estribo los- en la misma hilada. pareciera Más que grapas. así está pasando, ¿no? Más grapas. Y más la grapa. Más grapas. Sí, sí. Quizá pueden empezar a fabricar algunos esquineros o algunos ladrillos específicos con, no sé si semihuecos en el centro, no sé cómo puede ser. ¿Ah? Sí, digo, no nos había sucedido un caso así similar. Aquí con nosotros siempre Pero- somos innovadores, ¿verdad? Justo Lo que como- pasa es justamente eso, que traemos descargas muy... Pues es Muy que casi no hay grandes, muros, si te entonces- fijas. Sí, son proyectos muy particulares, ¿no? Ujú. Por los requerimientos. Pues es que fíjate. Y la otra duda era si cambiábamos de tipo de tabique con las celdas, porque decían los albañiles que con más celdas se les facilitaba más el pegado. Pero después creo que, ¿cuál fue el argumento? ¿Que no caben? Por lo mismo, de que el recorte, en vez de ranurar, digamos, 2 celdas, Ajá. ahora vamos a ranurar casi una pieza completa. Ya. Y es que prácticamente el cálculo fue diseñado para que empotrara en los ladrillos con la dimensión de las celdas del ladrillo. Ajá. Ellos manejan un multiperforado. Sí. Entonces, ahí tendremos ya no nomás jugaríamos con el empalme en cada estribo, ahora jugaríamos con que la varilla caiga en una de las celdas del ladrillo multiperforado. Ya. Sería más complejo, la verdad. Nos Bueno, como- en mi caso. No, sí, me parece que para este tipo de proyecto el Vintex es lo mejor. La otra pieza te funciona muy bien, pero cuando no tienes, digamos que puedes meter tus castillos nomás en las orillas, sigue siendo un muro de carga, pero aquí por los requerimientos de capacidad, pues se está metiendo más acero y lo- se agiliza más, e incluso veo instalaciones
que sea pieza hueca a estar combinando las dos, hueca y multi. Que la verdad es que es lo que más se sugiere, la combinación de multi y hueco, cuando no hay tanto refuerzo vertical necesario. Aquí, pues, aparte del que se pide, digamos, por reglamento, hay otro que se está colocando o precisamente pues por las descargas que va a tener el propio proyecto. Entonces, pues el Vintex es ahorita, yo desde mi punto de vista, pues el mejor producto que les pudiéramos sugerir, que lo sigan manteniendo. Ya luego sacas tu ladrillo Cota Paredes, Ya. lleno de recortes y todo desmolachado. Y teníamos uno de 12 de altura en lugar de 6, 12. Pero sí, estéticamente a las personas les agrada más el de 6 para, digamos, nivel vivienda residencial, ¿no? Ya el de 12 lo ven más como para escuelas o bodegas, aunque no necesariamente pasa así. Hay otros desarrolladores importantes aquí en la zona que hacen toda su vivienda con 12 de altura. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Con todo de verdad, gusto, con todo gusto. Estaremos en contacto ahí ya cuando estemos más avanzados para que te des otra vuelta. Claro que sí. Me parece que en la parte de arriba no llevan ladrillo aparente, ¿verdad? Dice gracias a Dios que no. Creo que en algún momento platicábamos ahí del Tabimax, que es otro producto que tenemos precisamente para recibir repellos y que trae muy buena capacidad de carga también. Y ese es, al cliente le interesaba porque parece que es un poco más térmico que el Tabicón normal. Sí. Realmente los productos que manejamos tienen esa capacidad de resistencia térmica, de aislamiento. Digamos, comparado con una mampostería convencional, si estamos hablando de de block cemento arena, estamos un 30% arriba en la parte térmica, ¿no? De aislamiento térmico. 30%, ¿qué será una duda? Ajá, sí, y el concreto, pues no se diga, el concreto súper genial para lo que es, ¿no? Pero térmicamente, pues transmite la temperatura tal cual, así como parece una plancha. Y en frío se pone frío y en calor lo pasa el calor también, muy fácil. Que era también por lo que no le gustó el argumento de que hiciéramos todos los muros de concreto, que los enchapáramos, porque decía el cliente que se iba a pasar pues, mucho el calor, y es cierto. Sí. No ayuda la fachaleta como al corte del puente térmico. Ayuda porque la arcilla que tenemos es de baja conductividad. Todo el producto que está hecho de Nova Ceramic es con arcilla de baja conductividad. Eso ayuda. Entonces, todavía que ayuda más el aire que queda contenido dentro de las celdas. Entonces, por ejemplo, en piezas de Multex que tiene multiperforaciones o quedades pequeñas, ahí el aire, si lo vemos como un material, se comporta como el mejor aislante térmico. Entonces, la arcilla de baja conductividad en combinación con el aire que queda contenido en las celdas hace que tengas un aislamiento térmico bastante interesante en comparación con los materiales convencionales. Y eso sucede cuando son celdas de 1,5 cm hacia abajo, tiene esa capacidad de baja conductividad. ¿Por qué? Porque cuando ya está contenido en celdas mayores, empieza a generar conductividad interna y eso como que pierde esa capacidad de aislamiento, digámoslo así. Si no, pues el block hueco sería bastante térmico. Claro, Y no lo es. y no lo es, ¿verdad? Entonces tiene un límite. Sí, mientras tengamos como celdas más pequeñas, pensemos, por ejemplo, en las espumas, en el unicel o poliestireno, que son como hay espacios pequeños, eso funciona muy bien para el aire, hace el elemento muy térmico, Esa muy era aislante. una que tenía, porque originalmente se había curioso que en este muro, gracias, se había propuesto como una fachaleta, pero no tal cual la fachaleta, sino un corte de ladrillo, ¿verdad? Como un tercio del ladrillo y se iba a poner ahí de tal manera que iba a quedar como una camarita de aire entre cada uno. Ajá. ¿Eso también funcionaría como aislante térmico? Sí, sobre todo, entiendo este es un muro interior, ¿no? Sí. Sí. Sobre todo, la parte térmica hay que prestarle atención cuando son muros exteriores. Colindante. El 40% de la temperatura que entra al interior de las viviendas viene por los muros y el 60% por las losas. Entonces, lo que podemos apoyar ahí en la termicidad de los muros, pues es esto, ¿no? Incrementar el aislamiento térmico mediante estas piezas. Ya al interior, pues sí, digo, pues a lo mejor lo vamos a detectar al tacto
de que pues, mira, está a gusto, está fresco el muro, ¿no? Pero pues ahí no tenemos, pues la temperatura pues sigue siendo como interna, no hay así la temperatura exterior, que es lo que, de lo cual pues estamos como cuidando, ¿no? Si se repitiera ese principio, sí, o sea, en un Sí, muro exterior. si fuera un muro con una cámara de aire, eso funciona bastante bien para tanto como térmico como acústico, ¿sale? Siempre cuando incluso le rompemos la continuidad al muro, por ejemplo, poniendo una cámara de aire, acústicamente ahí se interrumpen las ondas y entonces pasan menos, digamos, frecuencias de sonido. Ujú. ¿Alguna vez has hecho esas cámaras de aire? Yo las conocí en Chiapas. Un arquitecto nos dijo, mira, tenía su oficina viendo hacia el poniente, nos dijo que puso 2 ladrillos de soga y les dejó 5 centímetros al centro. Y tocabas tú el muro al poniente por dentro y se sentía fresco. ¿No era uno en el que estaban unos tubos de PVC Sí, perforados? sí. Ah, sí. Sí. Entonces, bien básico, ¿no? Nomás dejarle ese aire, 5 centímetros. Ya Te aísla completamente. Con todo ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? de Nova Ceramic, tenemos nuestro portal novaceramic.com. Ahí nos pueden encontrar y tenemos también pues en Instagram, en YouTube. Y venden en todo el país, todo México. En todo el país tenemos 10 centros de distribución en la República. La planta está en Tlaxcala y a partir de ahí mandamos a las principales ciudades. Digamos que tenemos más injerencia en la parte del centro, sureste, occidente, bajío, y hacia el norte no es tanto, pero no tenemos centros de distribución, sin embargo, sí mandamos material para allá. Y son los que más lo necesitan, ¿verdad? Porque hace un calorón allá. Estamos mandando para Monterrey, Mazatlán, Saltillo. Ustedes todavía no han trabajado con estos bloques que venden en Monterrey que tienen poliestireno en el centro. Lo hemos revisado, hemos revisado el caso, pero no le hemos visto un beneficio así súper grande. Vemos que con las piezas multiperforadas tenemos muy buena capacidad de resistencia térmica, entonces pues no vemos como que más chamba hacer de meterle poliestireno y lo que pudiera dar como resultado, que no tiene caso. Estamos mandando, por ejemplo, piezas multiperforadas para zonas calurosas como Manzanillo. Sí. Y ahí entramos, Infonavit, por ejemplo, considera nuestras piezas multiperforadas o los muros, pues, como tal, como una ecotecnología, como un aislamiento térmico y estamos cumpliendo con esos requerimientos. Entonces, ¿qué era lo que hacía antes el cliente? Ponía un bloc gris y ponía placas de poliestireno y luego enjarraba. Sí. Ponía una malla y enjarraba, ¿no? Para cumplir con los requerimientos de aislamiento, sobre todo en los muros de mayor asoleamiento. Había temas de postventa que los niños jugando con el balón le pegan al muro y se venía el enjarre y todo. Claro. Entonces, se fueron a considerar los muros de Nova Ceramic y con aplanados convencionales de 1,5 cm se está cubriendo. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en España, creo que por norma ya no puedes usar ese tipo de bloque. Todas las obras, ¿verdad? No sé, ingeniero, si tú sepas eso. Según yo, ya los tabiques, todos tienen que ser, Desconozco, pero todos tienen que ser de este tipo. lo que sí sé es que en la ciudad y el Estado de México se está usando mucho el Nova Ceramic justamente por la calidad. Y como ya es una zona sísmica que tiembla muy seguido, Sí. entonces prefieren la mejor calidad de un muro Nova Ceramic que el tradicional. Sí, me llama la atención. O sea, ya todas las construcciones las ves naranjas, ¿no? Sí. Y allá como hace mucho frío, después del ladrillo Sí. naranja, llegas con capas, pues un poquito como lo que dice el ingeniero, con capas de aislamientos. Ajá. Y termina pues el muro como de 25 centímetros, ¿verdad? 28 sí. centímetros, el más delgado. Sí. Ajá. Y ya los gruesos 48, porque le tienes que agregar como 2 capas interiores, que te van engrosando el muro. Sí, ahí se procura o se enfocan más en el aislamiento, sí, térmico, pero para el frío. Para el frío. Sí, y aquí, pues, calor ¿También en tienen México. productos para la cuestión de cubiertas? Sí, tenemos una Novalosa. O sea, es una pieza de 80 centímetros por 9 de espesor y 24, viene machimbrada. Esa funciona bien cuando hay, por ejemplo, losas Claros pequeños. claros pequeños. Funciona bien hasta 4 metros.
porque es nervada. Ya después de los 4 deja de ser como eficiente y hay que reforzar mucho. Y cuando hay este tipo de proyectos muy particulares, la verdad es que no sé si quiere. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber traves que hay que ocultar en los espesores y allá pues como el espesor es de 15 centímetros, pues está muy complicado, ¿no? De todas maneras le echas el hormigón, ¿va? Lo mismo pasa en los sistemas de viguetas, ¿verdad? Y bovedillas. Correcto. Miden 13 centímetros las viguetas, pero pues arriba Nivela. nivelas. Por ahí partes con las que están el colado y ese se terminó, ya. Sí. No te Sí, da sí. margen de echarle más acabado arriba. Algunas partes, Sí. Sí, aquí la intención es ver qué tal se trabaja con estos muros vistos. Mm. ¿Sabes qué tanto te puedes ahorrar? O sea, hablando en temas económicos, pues ahorita nos estamos tardando, pero pues una vez que cerremos esta planta, se protegen los muros y ya no hay yesero, ya no hay enjarre. O sea, ¿crees que puede haber un ahorro o crees que quede en el mismo costo? sí, te comentaba que Ajá. yo creo que no hay mucho ahorro Ujú, en este método que en el tradicional, pues. ujú. O sea, al final termina más o menos lo mismo. Sí, Y en tiempos, pues quizá tampoco, ¿verdad? o sea, en tiempo también, pues como ya traemos un sistema muy trabajado Ajá. de levantar el muro, de echar las losas y luego ya recubrir, pues es rápido, pues. Ujú. Entonces también el ahorro de tiempo no es tanto, o sea, si me dices, bueno, ahorita nosotros que lo estamos viendo, creo que nos vamos a tardar más en los acabados de estos muros Sí. que si fuera un acabado tradicional. Con enjarre y eso. Sí, Se ronda como a los 950,000 pesos el metro, como diría el rendimiento, o sea, ah, Y es que sí prácticamente sería. 950 pesos el metro cuadrado. no, o sea, son datos, no sé cómo lo hayas calculado tú, pues. Sí, prácticamente siento yo desde mi perspectiva que todo ahorro generado, a final de cuentas, se ve reflejado en el aspecto del tiempo que tardas en pegar el muro. O Ajá. sea, lo que pudiste haber ahorrado en yeseros, en parres, pulidos, se va en el tiempo sí, de postura del. Es ahí donde Una por otra. exactamente, o sea, te ahorras yeseros, te ahorras una textura, pero pues, a final de cuentas se alarga el placer. Es pegar. Creo yo que es sí. así. Ningún Es lo sistema que es yo, perfecto. es lo que yo creo, no sé, aquí los ingenieros también y son también expertos en qué Igualmente, opinen. unas por otras, tal cual como lo acaban de decir. Sí, ¿verdad? Se ahorra lo que es la cimbra, el enjarre, pero pues al final de cuentas, cada hilada, pues ya vieron justamente por el acero que trae. ¿Qué digo? También si lo vas a usar, pues se cambia un poco el sistema constructivo. Nos vamos a claros más chicos, como decimos, los muros menos reforzados. Ujú. Y eso pues ya cambia también la cantidad de refuerzos que no trae. Que aquí, como dices, ¿verdad? Si no estuviera el volado, pues este montón de castillos no existirían, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pues hacer unas casitas chiquitas. Más sencilla. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, jóvenes. ¿Sale? ¿No? Al contrario, gracias y Ustedes. seguimos pendientes. Este avance está buenísimo y para toda la gente que lo está viendo, pues, ¿qué más quieren, va? Ya saben exactamente cómo se hace. Ok. Cota Paredes, adelante. Ahora, si ustedes le ponen el plástico negro y la cinta, prácticamente la única adherencia es a la losa con el muro, sería por medio de la cera. Yo decía el plástico negro, o sea, para que no haya escurrimiento, o sea, si hay escurrimiento, pues para que no se manche el muro ya para Ajá. que vamos a pensar que este es un muro, Todo eso, ¿eh? y aquí ponen Ujú. El la escurrimiento. cinta con el plástico y ya antes del polado. Y debe ser una cinta bien, porque la tinta azul no. Porque de hecho, ¿te acuerdas que te había dicho que queríamos emplayar, como aquel muro? Sí. Emplayarlo con papel, con plástico de emplaye. Primero emplaye y luego meterle cartón. Meterle cartón y volverle a meter otro emplaye. El cartón es para que le ayude a cualquier golpe o algo. Y el emplaye, pues es para el cuerpo, ya ves, para que no se manche.
del escurrimiento si ya batiste mezcla, que no le estés salpicando mezcla. Y es que Luis, para tu culina aquí, Ajá. y en los muros tradicionales lo amarran. Sí, es lo que estamos comentando. Clavo en sí. Clava y amarra, aquí no va a poder clavar nada. Pensado. Entonces tiene que ver la manera de cómo. Y un ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego con la cimbra arriba en la charola, cabe mencionar que en algunos de los casos yo tengo que meterle presión a la charola para que empuje y entre bien prácticamente yo me estaría recargando con los muros. He ahí el detalle de que va a haber despostillados, no porque queramos, sino porque yo tengo que dar la seguridad a mi losa para poder hacer el trabajo. Porque si no, sus puntales y la losa va a bailar. Como no voy a tener de dónde clavar, yo tengo que amacizar mi losa a base de presión. Casi te aseguro que la hilada de arriba toda se va a aflojar. O desmolachar. Sí, porque la presión que va a ejercer la losa. Y eso, pues prácticamente aquí está el ingeniero, el calculista, que él sabe que no puedo dejar una losa que me baile, porque si no yo mismo voy a estar golpeando los ladrillos y al rato. No, y al rato se te afloja un puntal y se te baja la losa y todo eso. Y la opción de meter una bala de corona y ya nada más Chaletear. Sin problema, se puede hacer. Nada más el tema, bueno, no quedaría. Para vertir el contrato tendríamos que tapar toda la parte de arriba, ¿no? Para que no se escurra. Para que no se escurra entre las celdas. Con el mismo cartón o papel de los sacos de mortero, ahí se van taponean, rellenando esos. Eso no tiene tanto. Bueno, pues tuvimos testeando Lo que viene. puntos críticos. Sí. ¿Qué digo? Que con los plásticos, pues prácticamente se le pueden dar como 2 vueltas, ¿verdad? A todos los muros. Pero en ese caso no habría adherencia de la losa hacia los muros. Y prácticamente tendríamos un aislamiento. Y no se vería como pegado en los muros. Exacto. Es como si, al final de cuentas, es como si hiciéramos la losa y luego ustedes hicieran su empotramiento de abajo hacia arriba y al llegue, ¿no? O sea, habría esa punta, tendremos ese movimiento de desplazamiento. O sea, no estaría adherida, más se lanza la adelante. Sí, la otra nomás es poner el plástico con cinta pegado al muro, a la corona, y ya, ¿verdad? Y esperar a que, como tú dices, que no se golpee. Ah, mira, ajá. Aquí están cubriendo los muros con polietileno. Todos esos van a quedar aparentes. Mírense eso, pues es que es prácticamente lo que estamos diciendo. En estos casos el Aquí plástico no pasa fuego. Y aquí lo más crítico te lo traemos en este punto, nada más, en estos muros. No pierda Y en la estos adherencia. pedacitos. Porque este se va a recubrir al final y todo esto se va a recubrir al final. También no son tantos muros, pues. sí, pero, no. pero bueno, ahorita nada más que nos digas aquí cómo va a ser esto, porque ya quiero desplantarlo. Porque si no desplantamos, no. Ya Sí. echamos el ladrillo de aquel. Sí, ya sin miedo. Ya sin miedo. Okay. Acá sí considéralo. Ajá. A ver si esta parte y si te dicen que no, pues nomás saber que ya va a ser más tiempo. Porque esto ya podríamos, si nos pasó el Inge, ya el armado, ya hacemos la bala de desplante y levantamos los muros y colgamos los elementos que traemos aquí en este lado. Entonces, Nomás ese, ¿verdad? Tú dices. Esto nos ayudaría, y aquel nada más. Esto ya lo hacemos con el... Estamos revisando aquí todavía con el equipo. Lo que sí me comentan es que si podemos dejar el que les comento, ¿no? El de la escalera, todo con el concreto y el ladrillo, ese sí nos ayuda muchísimo a empezar a cimbrar. Pero si usted, y los demás, pues dejarlos ya de Nova Ceramic. ¿Ustedes qué opinan? Pero para ya decirles de una vez, porque ya tienen que empezar a trabajarlo. 15 días. Estamos hablando de 15 días de ahorro, que cuando estás hablando de una casa que vas a vivir 50 años, pues no. ¿Sí? Entonces ustedes díganos. Sí, eso en tiempos sí se va a ver reflejado sí o sí, porque si ellos levantan rápido estos muros de ladrillo de lama y me dejan a mí preparado para allá. ¿Qué? Yo digo, pero es que 15 días se me hace poquito, pues, la diferencia es, pues, yo creo que va a ser mucho, pues.
Pues bueno, No, hombre, pues Sí, no, el resto- ya deberías de mandarme fotos. Lo demás, Sí, al ladrillo de lama. Sí, a ese. prácticamente, pues, en lo que ustedes levantan eso, ya me dejan a mí en los 15 días que ustedes levantan aquí, yo ya tengo terminada esa más para hacerle en topa, ¿no? Esa es la gran ventaja. Ahí sí se vería el ahorro de tiempo. ahí sí le ganaríamos. Pues ya quítenlo de Marce y pónganlo otra vez. Ok. Porque don Pedro ya tiene pesadillas con el muro. No, eso es. Suelta ladrillos para dormir. No tiene que. Dice que ya lo sueña. No, pero la verdad, se empieza a ver que van agarrando ritmo. Sí. ¿Sabes? Ya traes estos, pues, o sea, todos estos, pero lo bueno es que que es el más grande, no es exterior, pues. Entonces, como dice, Sí, pues, sí, los de pedo frente. ujú, Bueno, pues entonces así, pues lo hacemos. el bono, jóvenes.